Bienvenidos a Hablemos Claro y esta es su sesión Biblia Clara. Fernando, bienvenido. Gracias, Anthony. Gracias, amigos. Conéctense hoy con nosotros para que no se pierdan este episodio donde hablaremos de la voz del dragón y el despertar de la conciencia. Y es interesante cuando miramos el escenario público del mundo de hoy. En las noticias, por ejemplo, ya en la noticia no se habla de política. Lo que se habla en la noticia, lo que está en boca de todo el mundo, es un cambio de era, básicamente. Es cierto, Anthony. De hecho, se ha conjugado un espacio donde se ha juntado la historia y la profecía. Y, por ejemplo, en Washington, en los pasillos de la Casa Blanca, parece que se han dado la mano la profecía y la historia. Y eso trae a colación algo interesante. Todo el mundo, por lo menos, ha escuchado a Abraham Lincoln, que fue presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln. Sí, claro. Él tenía un discurso donde él hablaba acerca del gobierno. Él decía acerca del gobierno que el gobierno es puesto por el pueblo y está ahí para el pueblo, básicamente. Entonces, cuando miramos eso, no podemos evitar preguntarnos qué ha pasado con ese discurso, porque lo que se vende es un bienestar para la familia, para la fe, para las iglesias, pero de una forma no voluntaria, sino imperativa. Quieren imponer. Definitivamente el lenguaje cambió, señores. Si ustedes pueden ver, de hecho les invito a que lo hagan, el famoso discurso de Gettysburg que dio Abraham Lincoln, donde él hablaba, como decía Anthony, de una política del pueblo, para el pueblo. Eso ha cambiado. Si usted ve ahora el discurso, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un discurso más de imposición, el lenguaje ha cambiado y de hecho quisiera que ustedes vean conmigo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos advierte de un personaje histórico, de una figura histórica en la profecía que primero parece un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Nosotros creemos que en la profecía de Apocalipsis 13, ese personaje, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, está representado no por Donald Trump, para que nadie se confunda. Para que no vayan a irse por ahí. Correcto, sino por Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, en la persona del presidente actual, que como dice Anthony, parece un cordero porque ahora se habla de religión, que la familia, que la religión, pero habla como un dragón porque usa valores nobles, pero justifica eso con una lucha radical e imposición de poderes. Pastor, yo quiero plantear algo aquí interesante y es acerca, en ese contexto de Apocalipsis 13 y lo que estamos viendo, de la iglesia y su misión. La iglesia en este contexto actual debe, ¿verdad?, dar abrazos o debe la iglesia tocar trompeta. La Biblia presenta que somos atalayas, tenemos que estar, ¿verdad?, presentando a la gente lo que ha de acontecer. Sin embargo, hablar de profecía hoy, eso es hablar como una película de terror. Como que estamos metiendo miedo y cosas. ¿Qué debe hacer la iglesia en función a su misión respecto a eso? Antes de responderte, quiero enviar un saludo a mi amigo, el maestro Humberto Cristian. Este hombre de Dios que él abordó este tema y varias de las ideas que voy a exponer ahora tienen que ver mucho con lo que Humberto y yo hemos compartido. Él suele enviarme información y quiero agradecerle a él porque él siempre está al día con estos temas. Y una de las cosas que él plantea y que quiero plantear ahora es que en el contexto de lo que Jesús presenta, si vamos a Mateo capítulo 24, que es un capítulo profético en la Biblia, donde Jesús habla del tiempo del fin, usted va a notar que la tónica de Cristo en Mateo 24 no es asustar. La profecía no tiene el propósito de asustar y de hecho la iglesia debe tocar la trompeta. Eso es así. Pero también debe dar abrazos, porque no podemos disociar una cosa de la otra. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos que dar el mensaje, pero debemos recordar que el mensaje busca salvar y no condenar. Por ejemplo, Mateo 24 no es una charla motivacional. No. Mateo 24 es una instrucción de supervivencia. Por ejemplo, cuando Jesús le dice, cuando ustedes vean la señal en Jerusalén, huyan de la ciudad. Cuando te vean rodeada, huyan de la ciudad. Y Anthony, eso le salvó la vida a mucha gente. Bueno, ustedes saben que básicamente se da una profecía y la gente tiene dos alternativas, o escucha o ignora. O lo ignora. O ignora. Entonces yo quiero plantear, y sé que mucha gente se plantea la idea, y de hecho, si usted tiene alguna duda o alguna curiosidad sobre el tema profético de Apocalipsis 13, lo puede colocar en los comentarios allí y con mucho gusto se le contestará su pregunta. Y yo quiero plantear una para beneficio de todo el que nos está siguiendo en esta transmisión. Si yo ignoro la advertencia profética, ¿estoy pecando? Esa es una tremenda pregunta. Porque si bien es cierto que no todo es blanco y negro, pero la ingenuidad
sobre el conocimiento de la Biblia, la ingenuidad sobre el conocimiento de la profecía tiene consecuencias. Porque si la iglesia solamente consuela, solamente da abrazos, como tú decías, la gente se duerme. Y si la iglesia advierte, entonces cumple la función de preparar a la gente para saber lo que va a ocurrir. Es como que entendamos esto, el evangelio te dice cómo ser salvo, pero la profecía te dice hacia dónde va el mundo, cuál es el rumbo, y por eso es importante no ser ingenuos ni ignorar la profecía. Yo recuerdo, Anthony, yo trabajé en los años 94, 95 en el Colegio Adventista de San Cristóbal, y recuerdo una maestra de inglés, Marisa se llamaba la maestra. Si nos está escuchando, Marisa, tal vez pues un saludo para ti. Tiene buena memoria, que recuerdas el nombre. No, lo que recuerdo quizás no es tanto el nombre, sino el hecho. Okay. Marisa decía, ella decía, bueno, es que no es bueno saber tanto. Que de profecía, qué sé yo qué, porque mientras menos uno sabe, menos pecado tiene, decía ella. Terrible. Yo me conformo con saber que Cristo me salvó, Lo básico. que Cristo murió por mí. La profecía se la dejo a los teólogos, porque en realidad, dice ella, mientras más uno sabe, más tiene de qué dar cuenta. Y en verdad, lo que ella decía tiene su luz. Claro. Sin embargo, ser ingenuo, repito, espiritual, puede tener consecuencias, porque por falta de conocimiento puedes perder tu salvación. Terrible eso, esa declaración. Cuando miramos esa profecía, la profecía habla de comprar y vender. Y eso se usa en el tiempo actual en el que estamos, no hay que ir muy lejos en el pasado, como arma. De hecho, usted ve la noticia y se da cuenta que los aranceles que se le han colocado a Alemania por el tema de Groenlandia que está pasando, son temas de presión, ¿verdad? Que básicamente ya no se utiliza solamente armamento militar, bombas nucleares, drones, etcétera, sino que ya el comercio hoy en día se ha convertido en un arma para que los países fuertes presionen a los débiles y los someten a través de eso. Sí, señores, miren, es algo como que Estados Unidos, en la persona de su presidente, está diciendo, o tú haces lo que yo digo, o yo te asfixio. O te sometes a mi imagen o yo te corto los recursos. Y no solo eso, por ejemplo, mira el debate, el problema que hay en Estados Unidos con las ciudades refugio como Chicago, Los Ángeles, el IC. El gobierno está usando la billetera como si fuera un lazo corredizo. Terrible. O sea, si tú, el gobernador de Chicago, el de Los Ángeles, las autoridades van en contra de lo que yo estoy diciendo, yo le corto el presupuesto. Y al cortarle el presupuesto le estoy poniendo un lazo de que tiene que hacer lo que yo digo, y realmente eso asusta, porque señores, no estamos diciendo que necesariamente las cosas que están ocurriendo van a desencadenar finalmente lo que nosotros esperamos, pero hay noticias, hay situaciones que parece que están indicando eso y debemos estar atentos a la profecía. No, y básicamente mire cómo funciona el asunto. Viene el gobierno y le mete presión a esa ciudad. Si la ciudad no cumple con eso, ¿qué le hacen? Le quitan presupuesto de los hospitales. Imagínate tú. De las escuelas. Entonces, en un escenario así, ¿cuál es el tiempo que puede soportar un alcalde antes de ceder esas peticiones que le están haciendo? O sea, básicamente... Y no un alcalde, tú hablabas, por ejemplo, con el tema de Groenlandia, con el tema de Cuba, con el tema de Venezuela, con otros temas que también hay una presión financiera, una crisis económica. Y definitivamente esto suena un poquito peligroso en el contexto de lo que estamos hablando. Y de hecho esta es la mecánica que el dragón en la oficina oval está usando para aplastar el federalismo en Estados Unidos y para aplastar a todo el que se oponga a él. Claro, reitero, la profecía de Apocalipsis 13 no señala a una persona, como no señala tampoco al Papa, la otra profecía de la primera bestia. Son dos bestias. Una representa el papado como sistema. La segunda bestia representa a Estados Unidos como sistema. Pero en el contexto que estamos viviendo, se están dando muchas cosas interesantes que debiéramos poner atención, que debemos estar atentos, porque como ya dijimos, si tú ignoras, si te haces ingenuo, eso también tiene un peligro. La idea no es que te alarmes, la idea no es que te desesperes, la idea es que tú vuelvas a la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, a conocer lo que el Evangelio te enseña para tu salvación, pero a conocer la profecía para estar atento del rumbo que están tomando las cosas. Sí, pero hay algo sombrío aquí. Cuando miramos la profecía y miramos el futuro que lleva el mundo, básicamente Estados Unidos y su gobierno cuenta con un populismo cristiano fuerte. Sí, claro que sí. Y cuando miramos también el mismo papado, el Papa tiene una idea similar con esto del proyecto 2025 del planteamiento de una ley dominical.
Cuando miramos eso, ¿cómo es posible que algo que se venda como un beneficio para la familia, como una unidad de las iglesias, como un bien social, cómo es posible que pueda haber algo siniestro o peligroso detrás de esta cosa? Eso puede ser que traiga controversia para poder asimilar eso, como algo que puede ser un beneficio puede ser al mismo tiempo perjudicial. Mira, Anthony, aquí está lo que decía de la apariencia de cordero. Históricamente las leyes dominicales no nacieron en la paz, sino en medio de una crisis. Por ejemplo, Constantino en el 321, cuando él instituye el domingo como día de reposo, lo que estaba buscando era la unidad. O sea, de hecho, en el tiempo de Constantino los cristianos guardaban el sábado, pero llegó un momento que guardaban el sábado y guardaban el domingo, por el tema de que él se había convertido al cristianismo. Y él en ese concilio lo que busca es decir, bueno, vamos a buscar la unidad y vamos a poner un solo día y se establece el domingo. Tú recuerdas que recientemente se ha traído a colación una fecha importante histórica que es 1888. Sí. No solo es importante históricamente para los adventistas con el tema de la justificación por la fe, sino que en ese tiempo el senador Blair en Estados Unidos propuso una ley dominical. Y como tú decías, lo que él buscaba era bueno, que hubiera un orden moral. Y el problema, amigo, no es el descanso. El problema no es el descanso. El problema es que el Estado sea quien dicte el ritmo de la vida privada y que el Estado sea el que dicte tu fe. Aquí no estamos abogando o no estamos discutiendo, porque pues vamos a discutirlo tal vez en otro momento, si el descanso es el sábado o el descanso es el domingo. No, estamos hablando de que lo que no debe ocurrir es que el gobierno obligue a la gente a adorar de la manera que el gobierno quiera, o a descansar de la manera y en el día que el gobierno dicte. Eso es lo que estamos cuidando aquí, más que todo la libertad de conciencia. Sí, pero también es bueno decir, viene el gobierno, cualquier gobierno, aunque coloque como día de reposo obligatorio el sábado. Puede ser fíjate que yo había estado pensando en eso. Sí. Porque nosotros hablamos mucho de los adventistas, pero si de repente dicen, no, el día que vamos a poner el sábado. ¿Qué pasaría? No, sería lo mismo, porque se estaría obligando a la persona a guardar un día que posiblemente no quiera guardar. O sea, no importa el día que se quiere imponer o la religión que guarde ese día, si es impuesto por el Estado, se va a volver una obligación. Ese es el punto. Y eso trae inconveniente. El problema es cuando la religión se mezcla con la política. Correcto. En Estados Unidos tú hablabas de la primera enmienda. En la primera enmienda lo que dice es que yo puedo creer lo que yo quiera. Y si tú quitas ese derecho que permite que la persona crea lo que quiera, se convertirá eso en un recuerdo. Y es lo mismo que pasa con leyes en nuestro país. Cuando tú quieres quitar lo que la Constitución establece, le está quitando el derecho. Aquí se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, pero ya hay gente promoviendo leyes que coartan la libertad de expresión. En contra de eso. Y ahí está el peligro, que hasta aquí no estamos defendiendo qué día se debe guardar, aunque nosotros creemos que el sábado es el día de reposo bíblico. Correcto. Lo que estamos defendiendo es la libertad de acción, la libertad de fe, la libertad, reitero, la libertad de conciencia. Y viendo esto, Fernando, desde ese punto de vista, básicamente lo que estamos diciendo es que el recurso del domingo, para guardar de manera obligatoria, se va a convertir en la herramienta definitiva para controlar las sociedades. Así es. Y se va a vender como un disfraz de beneficio para la familia. Todo eso hay que mirarlo desde un punto de vista que no que me beneficie a mí, sino que va a perjudicar básicamente a todo aquel que quiera guardar lo que establece la Biblia, pero que va a enfrentar lo que dice el Estado. Mira, hay una situación, y me gustaría que si tú tienes alguna pregunta, decía Anthony, tú la puedes dejar en tu comentario. Si tienes alguna duda o alguna opinión, perfectamente puedes diferir de lo que estamos diciendo acá. Pero hay algo que no me gustaría, una impresión que no me gustaría dejar, y es que mucha gente dice, bueno, pues ya se acabó el asunto. Ya viene, de hecho hay gente vociferando que viene la ley dominical, y nosotros no queremos establecer aquí una idea de que la gente se asuste porque se está acabando el juego. Todavía no. Si ustedes ven lo que estamos analizando, es muy claro. Aunque hay imposición de parte del gobierno de Estados Unidos, que es donde esperamos que va a salir el asunto, hay todavía jueces en Estados Unidos que no concuerdan con la posición de la oficina oval, de la Casa Blanca. Hay jueces que están poniendo la Constitución por encima del hombre. Hay legisladores que no están de acuerdo. Y de hecho ustedes ven también que hay ciudadanos en Estados Unidos que no se rinden. O sea, estamos ahora mismo en una especie de encrucijada. No podemos decir lo que va a venir.
No podemos establecer fechas porque sería un error. Siempre ha sido un error para eventos proféticos poner fechas cuando la Biblia o la profecía así no lo señala. Exacto. Pero sí lo que queremos es hacer un llamado de atención. Señores, estamos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. Ahí me surge algo, y es que, basando en lo que usted menciona, alguien puede sugerir la pregunta. Entonces, este asunto de la ley dominical, del tiempo del fin, lo que plantea la profecía, puede ser condicional. Entonces, o sea, ¿puede pasar o no puede pasar? Miren, ¿Cómo te explicaría eso? Realmente la profecía es segura. Yo no estoy hablando de un asunto condicional. La profecía es segura, pero como cristianos maduros debemos determinar que estamos en una crisis. ¿Qué debemos hacer? Lo que queremos que usted entienda que debemos hacer es investigar, analizar la historia, entender la política. Eso no nos hace menos espirituales, señores. Hay gente que cree que si un cristiano entiende o se preocupa por entender la política, los cambios políticos, no es espiritual. Eso no tiene que ver con espiritualidad. Eso nos hace sobrios. Jesús dijo, sed sobrios y velad. Por eso es importante que nosotros estemos pendientes, como me gusta a mí decir, y la Biblia lo dice, a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Esto es una invitación a que usted investigue, a que usted estudie, a que no se sustraiga de los fenómenos sociales, que usted vea lo que está ocurriendo, no se asuste, no comience a gritar, viene el lobo, refiriéndonos a la ley dominical, porque lo que ha de ocurrir, ocurrirá, porque la profecía, repito, es segura. Yo, en lo personal, prefiero quedarme con la idea de que la predicación profética no tiene que meterme temor, no tiene que añadir a mi vida inseguridad. Tiene que añadir tranquilidad, paz mental. Tiene que añadir a mi vida una confianza en Dios, porque no andamos en tinieblas, como dice la misma palabra del Señor. Y de cierto modo, pastor, gracias, porque usted está aterrizando este tema de una forma que el que lo escuche puede entender que esto no es un asunto para andar asustado, para andar corriendo, sino para tener una mente clara y abierta, no simplemente a lo que presenta la Biblia, sino a lo que está aconteciendo y acontecerá en el mundo. Definitivamente, Anthony, así es. Lo que estamos haciendo es un llamado a la madurez. Una iglesia madura es aquella que enseña discernimiento, que enseña a discernir los tiempos. Cuando usted se queda callado ante lo que está ocurriendo, entonces eso es una imprudencia. Eso no es ser prudente, eso es negligencia incluso. De hecho, debo decir que aún dentro de nosotros, los adventistas específicamente, hay muchos ataques de que no se hable de profecía. Eso es. De que suavicemos el asunto, de que no se asusten. Ok, no queremos que se asusten, pero hay que estudiar la profecía. Hay que conocerla. Porque si usted se queda callado ante lo que está ocurriendo, usted pudiera estar pecando de negligencia espiritual y también de imprudente, porque sería una imprudencia. Vuelvo a recalcar lo que ocurrió en Mateo 24, años 70. Roma invade Jerusalén, pero ya Jesús había dicho, cuando ustedes vean los ejércitos que rodean la ciudad, salgan, huyan. Él nos dijo, comiencen a analizar si viene o no viene, hagan un curso bíblico para estudiar, no hagan una peña para discutir, no, huyan. Y cuando llegue el momento que tengamos que tomar una decisión, entonces no hay tiempo para analizar si la ley dominical, porque hay otra cosa, Anthony, hay gente que dice, y amigos, que la ley dominical es un tema adventista y de Elena White, que solo está en los libros de Elena White. De hecho, hay teólogos adventistas diciendo, no, es que eso no va a ocurrir, eso nada más está en la mente de los adventistas. Pero cuando vemos estas situaciones que se dan, la gente dice, pero espérate, ¿será que nada más no está en la mente de los adventistas? Y yo no quiero y no queremos ni una cosa ni la otra, ni queremos que rechacemos la herencia profética que tenemos como iglesia, porque el pueblo sin profecía se desbanda. O sea, si el pueblo pierde el conocimiento profético, si negamos la profecía, estamos perdiendo mucho. Pero tampoco queremos que se vaya al fanatismo religioso y que usted insista en algo que la Biblia no apoya. Tenemos un mensaje, nosotros creemos en el don profético, en lo que Elena White fue iluminada por Dios, y sí creemos que las cosas van a ocurrir como están señaladas allí. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Ni siquiera eso sabemos. No, claro. ¿Verdad? No, y básicamente la Biblia tenemos que tenerla como una antorcha que nos ilumina. Si yo, por ejemplo, no estudio la profecía bíblica, si no estoy pendiente de lo que ella dice, de los tiempos, de su cumplimiento, cuando acontezca algo profético, yo voy a estar en tinieblas. Así es. Me va a sorprender cualquier evento que pase, y no solamente que me sorprenda, no voy a estar preparado
para afrontar esa emergencia. Otro, y el deseo, otro pastor, error, Anthony. Sí, sí, termina tu idea. el deseo de Dios, al darnos la palabra de Dios, es que estemos listos para que cuando estos eventos ocurran, nuestra confianza se mantenga siempre en Él. No tenemos que asustarnos, sino confiar en el Señor. Sí, hay un error también que la gente comete mucho, y es que va de la noticia a la Biblia. Sí. O sea, está pasando un problema, déjame ver qué dice la Biblia, para entonces querer ajustar. E igual algunos van de las noticias al espíritu de profecía, los escritos de Elena White, y no debe ser así. El estudio de la Biblia y el estudio del don profético, en el caso de los escritos de Elena White, tienen el propósito de prepararnos para la salvación, de conocer, como yo decía al principio, lo que atañe a mi salvación. La profecía, el estudio de la profecía tiene el propósito de mantenerme informado de lo que pudiera ocurrir eventualmente. Debemos tener una mente abierta y una conciencia libre, porque tampoco queremos ser conciencia tuya, pero tampoco queremos que tú seas conciencia de otro. No se trata de eso. Mantener la conciencia libre es muy importante. Por eso queremos estimularte. Estudia la Biblia. No, y analiza, de eso se trata Biblia Clara, claro, que te presentamos la Biblia de una manera clara, no opiniones nuestras, sino lo que presenta la palabra del Señor concerniente a la profecía bíblica o a temas que nos atañen en estos tiempos. De hecho, si tú tienes un tema que quisiera que tratemos aquí o alguna pregunta bíblica, la puedes dejar en los comentarios. Si quiero, Anthony, hacer un anuncio especial, próximamente estaremos lanzando una serie muy interesante sobre los 10 mandamientos. Vamos a estudiar en primera instancia la ley de Dios como la constitución del reino eterno, y uno por uno cada uno de los mandamientos para entender desde el punto de vista bíblico cuál es el mensaje que Dios tiene en esta legislación para cada uno de nosotros. Mientras tanto, llegamos al final de este episodio. Esperamos que te hayamos estimulado a cumplir el propósito de estudiar la profecía bíblica con oración, de estudiar los escritos de Elena White con oración, de no irte al extremo del fanatismo religioso, pero tampoco a la negligencia religiosa y que te agarren asando batatas. Estudia la palabra de Dios, no te desesperes, no te asustes, confía en el Señor, y aunque el dragón o el cordero, que parece cordero, habla como dragón, nuestra seguridad está en la palabra de Dios y está en Cristo Jesús. Quiero añadir antes, sí, pastor, antes de que digamos la parte final. Quiero añadir que básicamente el objetivo de este programa es que todos aquellos que nos escuchan en Hablemos Claro tengan su mente limpia, su conciencia tranquila, porque si no es así, básicamente no están hablando claro con la palabra del Señor. Definitivamente, así que estudia la Biblia, como ya dijimos, pon tu confianza en el Señor y continúa, por favor, siguiéndonos en Hablemos Claro. Dale like a este video, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal. El Señor viene pronto, sin ninguna duda. Nuestro deseo es que te encuentre a ti haciendo su voluntad. Así o más claro. Es la intención ser tu conciencia. Esto ha sido Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Hablemos Claro Advent07 y en Facebook y YouTube como Hablemos Claro. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades de nuestro podcast. Hablemos Claro.